Well, good evening, ladies and gentlemen. My name is Nairi Woods, Buenas and tardes, I'm damas y Dean caballeros. of the Soy Blavatnik Nairi School of Woods y Government, soy la decana and it's de la an Blavatnik absolute School of pleasure Government, to welcome Escuela de you Gobierno. Es all un here placer today. recibirlos aquí hoy. It's not every day No that todos we los have días a leader who is tenemos so aquí universally un admired líder admirado for universalmente humility por su humildad, and leadership por and su liderazgo, empathy por su and all the empatía qualities y that por todas here in the las Blavatnik School of cualidades Government que aquí en we're esta trying to escuela inculcate estamos in intentando everyone that inculcar passes en through todos our aquellos que doorways están and trying aquí. to emulate ourselves. I'm going to leave the formal Voy a dejar la introductions to the introducción wonderful formal group that we have al here grupo and maravilloso que invite tenemos aquí Silvana e Amaya, invitar who a is Silvana one of the Amaya, que es Master of una Public Policy de las students just estudiantes del completing this máster year, en políticas to introduce públicas our este año, speakers para and our que moderator presente this a evening. nuestros Thank you oradores y all a for nuestro being here. moderador. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos, bienvenidos a la Escuela de Gobierno Blavatnik. Es una oportunidad única de tener a esta oradora maravillosa y me voy a disculpar, voy a cambiar de idioma y hacer la introducción en español. Así que por favor utilicen sus receptores. Quiero hacerlo en español para ser más educada con Mi nombre es nuestros Silvana invitados. Amaya y soy estudiante de esta Escuela de Gobierno. Esta es una gran oportunidad de tener a este increíble expresidente de Uruguay con nosotros, Pepe Mujica. Quiero agradecer a los que hicieron posible este evento. Este es un evento organizado por estudiantes, tanto de Blavatnik School of Government como de las sociedades de Latinoamérica y la Sociedad de Uruguay. Pepe Mujica fue presidente entre el 2010 y el 2015 y ha sido un líder extraordinario para América Latina. Es difícil definirlo y es difícil describirlo. Después de pasar un día y medio con él, no encuentro las palabras más adecuadas, pero creo que la palabra que más lo describiría es coherencia. Es una persona que sus ideas, sus principios y su forma de vida son coherentes. Para mí ha sido un especial placer porque la idea que tenemos nosotros es poder traer la región de América Latina a la Escuela de Gobierno de Oxford y a estudiantes de Oxford y otras universidades de Inglaterra para que tengan el privilegio de oír un verdadero líder. Muchas gracias. Perdón, por la emoción se me olvidó presentar a Diego. Diego es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Latin American Center, y va a ser el moderador de este evento. Gracias. No debes disculparte, yo no podría presentarme con esta persona aquí en el salón. Déjenme decir que es maravilloso tener aquí la oportunidad de estar aquí. Neri es mucho mejor que yo haciendo este trabajo, pero me lo permitieron porque era una oportunidad para compartir la mesa con una persona que admiro y que nosotros que trabajamos con América Latina admiramos. Muchas gracias a los estudiantes especialmente, y voy a cambiar al español en un segundo, pero hay muchas cosas que son maravillosas del día de hoy, no solo el líder que tenemos aquí, sino que la Escuela de Blavatnik y el Centro de Latinoamérica tuvo mucho que ver con esto, pero al fin y al cabo todo esto es gracias a los estudiantes, así que esto es lo que hace que Oxford sea tan única. Los estudiantes en medio de sus exámenes, en medio de sus cosas, decidieron hacer algo así. Así que creo que deben felicitar y aplaudir a los estudiantes por esta iniciativa y quisiera darles gracias por ello. Al español, para decir que como fue dicho, lo que hace increíble la presencia de Pepe Mujica no es que sea un gran líder político que haya transformado América Latina, no es el hecho de que Uruguay hiciera más o menos bien, sino que es uno de los pocos líderes políticos que impresiona o que encandila por quién es. Y no hay muchos, si los pensáis, en la historia del siglo XX que con independencia de si lo han hecho bien o mal, con independencia de discutir los detalles de políticas, nos inspira. Y en un momento en que hay muy pocos líderes inspirando, tener a Pepe Mujica inspirando es un gusto, y tenerlo en Oxford también. Así que dejo de decir palabras bonitas y le dejo a usted que nos hable. Muchas gracias. Muchas gracias,
Mi agradecimiento a quienes hicieron posible esta invitación y estar aquí. No tengo más remedio que hablar en la lengua de Cervantes, pero pasada por el suburbio del Río de la Plata. Soy del sur, no puedo evitarlo, y miro el mundo desde el sur, así que perdónenme si ofendo. Mi agradecimiento a los muchos compatriotas que hay aquí. Para mí, compatriotas son todos los de América Latina. Y finalmente, yo no sabía que venía una escuela de gobierno. Qué gobiernos bárbaros van a salir con este edificio, ¿verdad? Qué responsabilidad asumen ustedes. Mi experiencia de gobierno me permite recordarles las cosas no son tan difíciles, aunque tienen complicaciones. Lo verdaderamente complicado son los cosos, los hombres y las mujeres, no los hechos. De una monarquía, lo más peligroso es la corte. No sé si pueden entender. Y bien, voy a comenzar por el final, por lo que han dicho ustedes. No considero que la política sea una profesión. La política es una pasión, un compromiso creador. A quienes les guste mucho la plata, mejor correrlos de la política, que vayan a la industria, al comercio, al trabajo. Y esta confusión hay que tenerla claro de cuajo. No te metas en política si lo que te gusta es ganar dinero. No quiere decir que en política no haya interés. Hay interés de lo que no se compra y no se vende. Sentido del honor. Si te dan responsabilidad de elegirte, tendrías que pagar tú y no que te paguen, porque es un honor y eso no tiene precio. Y digo esto con claridad, porque contemporáneamente se ha bastardeado el sentido de la política. Y vine aquí a defender la intransferible necesidad de la política vista con altura. Soy republicano. Las repúblicas se inventaron en el mundo para darle un portazo al feudalismo, a las diferencias de sangre, a la categoría por nacimiento entre los seres humanos. Las repúblicas surgieron para decir que nadie es más que nadie. Ser semejante no es ser estrictamente iguales específicamente, pero es ser semejante. Y lamentablemente se nos cuelan adentro de la república cuestiones cuasi nobiliarias, educación de masa casi dependiente. Y creemos que un presidente es
algo parecido a un rey, y que los ministros son algo parecido a marqueses o algo por el estilo, y alfombra roja, y gente que toca la corneta, y una nube de autos, y una cantidad de gente que se gana la vida sin hacer nada adulando. Si las repúblicas son el gobierno de la mayoría, los republicanos que gobiernan tendrían que tener claro que hay que vivir con los valores de la mayoría y no de la minoría. Y creo que está hipotecada en gran medida la política, porque la imagen que se le ofrece a la gente es una imagen semejante a los sectores privilegiados de la economía de nuestras sociedades, y eso no son la mayoría. El parecer, del punto de vista contable, para la economía de un país tal vez sea insignificante, pero para el alma de las masas me parece que es decisivo. Allí se pierde el pacto de confianza. La otra cosa humilde, la necesidad de vivir como se piensa, insisto, la necesidad de vivir como se piensa, porque si no tienes el coraje de atar tu vida a lo que piensas, vas a terminar pensando como vives. Y esto requiere una enorme fuerza de voluntad. La política impone la necesidad de construir seres colectivos. Nuestra fuerza humana, como individuos, somos una hoja al viento. Las luchas, las mejoras, los escalones de progreso de una sociedad en el hombre de mente. Podemos estar conformes con filosofar en un café, pero construir caminos para una sociedad impone pagar el costo de construir voluntades colectivas de mucha gente. Y esto nos obliga a comprometer la vida y nos obliga a entender que cuando se habla de mucha gente hay que tener el cultivo de la tolerancia de carácter mayúsculo, porque los seres humanos, la naturaleza es maravillosa, nos hace semejante pero no idéntico. Y tenemos conflictos, diferencias, y los tendremos siempre. Lo que quiere decir que construir seres colectivos significa una enorme voluntad de negociación y de términos medios. Y si no se tienen seres colectivos importantes, no hay incidencia en el cambio de la realidad. Una cosa ser filósofo para escribir libros y otra cosa para pelear en la concreta de la historia. Sin la construcción de seres colectivos habrá buen pensamiento, pero difícil que cambie la realidad. Prefiero la vida liviano de equipaje. Elijo la vida liviano de equipaje. Es la lucha por la libertad. ¿Qué quiero decir? Si me acostumbro a vivir con lo imprescindible, con sobriedad, tengo el mayor margen de mi vida disponible para dedicarlo a las cosas que me motivan en la vida. Si me lleno de obligaciones de carácter material, tengo que gastar una cantidad de tiempo y de energía en cuidar que no me roben, atender esto y atender lo otro, y patatín y patatán.
Y como fui guerrillero aprendí esta ley. Te puede faltar de todo, de esto y de lo otro. Pero si le empezás a meter kilo en la mochila, te falta lo principal. No podés caminar, rajar, disparar, huir. Y la vida es una larga guerrilla. Más claro. Hay que definir el concepto de libertad, no es una palabra grandilocuente de la Revolución Francesa. Para cada individuo, libertad significa ese margen de tiempo en el que estoy vivo y lo gasto en las cosas que a mí me motivan. Si tengo que trabajar mucho como una bestia porque tengo gastos materiales en pila y los multiplico y esto y el otro, seré un hombre muy trabajador, pero no soy un hombre libre. Con esto no estoy haciendo una apología a no trabajar. Estoy haciendo una apología a tener tiempo libre para vivir. Definiendo como vivir, tener tiempo para las cosas que nos gustan. Que a Juan será una cosa y a Pedro será otra. Finalmente, de todos los valores, el más importante, el que permanentemente olvidamos, estar vivo, la vida, el milagro de estar vivo, la aventura de estar vivo. Y todos sabemos que es a plazo fijo, que estamos condenados. Y andamos por la vida disparándole a la muerte. Y como todas las cosas vivas estamos organizados en el sentido de querer vivir. Y nada vale más que esto. Eres mientras vives. Y cuando no vives ya no eres. Y esto tiene una importancia de carácter fenomenal, porque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, los seres humanos que tenemos memoria, que construimos civilización, que tenemos conciencia, en el fondo no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y hemos inventado muchas cosas para soportar, entre ellos tal vez las religiones, tal vez los dioses. Necesitamos la promesa de los dioses y de los más allá por el gigantesco amor a la vida que tiene nuestra naturaleza. Y tal vez un señor que se va a morir, que tiene mucha plata, se le ocurrió hacer esto, porque es una manera de prolongar de alguna forma su existencia. Y el otro que no tiene plata, pero puede escribir novela, no se da cuenta, pero tal vez que quiere quedar colgado en un escaparate. Son pequeñeces ante las dimensiones del silencio mineral, es nada. Pero es el grito de nuestra pobre criatura en el marco del juego de la naturaleza. Y si estar vivo es un milagro, no podemos comulgar con esa idea de que este es un valle de lágrimas para ir a un paraíso. No, a esta altura no. Yo lo digo entre tristeza y alegría. Hay que luchar por la felicidad.
y nos han reducido la vida a la competencia. La vida es competencia, es mercado. O tú me arrancás las muelas o te las arranco yo. Se le puede llamar competitividad. Todo eso. Pero la vida se nos va. Entonces, me parece que no aislado, sino en el tropel de la composición de nuestra humanidad, hay que entrar a pensar en el concepto de felicidad y no reducir la felicidad al concepto de placer. Eso es una cosa sensorial. El concepto de felicidad es un hondo equilibrio frágil en las inmensas potencialidades no descubiertas que llevamos adentro, que nos permiten andar con alegría, caer una vez y volvernos a levantar una y mil veces y agradecer a la naturaleza la aventura de estar vivo. El concepto de felicidad es precisamente algo parecido a lo que hacen los pájaros cuando amanece, cantan. Tener alegría de vivir. A pesar de las caídas, los dolores, las trampas, los errores, las sumisiones, sentirse agradecido a la aventura de estar vivo. Y eso significa buscar los equilibrios dentro de nosotros para encontrar la fuerza necesaria para vivir. ¿Por qué digo esto, amigo? No, yo no voy a venir a dar una clase de economía. Primero porque no podría. Y segundo, porque discrepo con la evolución del conocimiento, que la economía, hasta Adam Smith más o menos venía entreverada con la filosofía y la ética, y a partir de ahí se empezó a divorciar. Y siguió emparentada con la política y se decía economía política, pero ya ni se dice más economía política, se dice economía. Y entonces con un conjunto de recetas nos encontramos con todas las explicaciones y los métodos. Y yo me encuentro con otras realidades. Voy a Japón, hablo con la gente de Tokio. ¡Qué barbaridad! Una ciudad gigantesca. Sacan la basura 2 veces por semana y los japoneses la sacan toda clasificada. Si a mí se me ocurriera plantear eso en el Uruguay, es de loco. ¿Por qué? Por la sencilla razón que en Japón hay japoneses y en Uruguay hay uruguayos. Y este es el problema que tiene la economía. Lo que funciona en un lado no necesariamente funciona en el otro. Por eso algunos se me han ofendido. Me parece que es una protociencia. No llegó a la categoría de ciencia. Pero le tengo gran respeto. Es la ciencia más hermosa en materia de autopsia. Después que pasó el desastre, nos lo explican perfecto. Entonces, quiero señalarles por qué la política. Tiene razón Aristóteles. El hombre es un animal político. ¿Y por qué lo es? Porque es gregario, porque no es un felino, porque no puede vivir en soledad, porque dependemos de los otros, porque construimos con los otros civilización.
porque la civilización es la mayor herencia que nos legan nuestros antepasados y es la mayor fortuna que le podemos dejar a los que van a venir. La civilización es la construcción de la solidaridad intergeneracional en el tiempo. Hagan un ejercicio de abstracción. ¿Qué sería de cada uno de nosotros solo, sin zapato, sin pilchas que ponerse para cobijarse, sin encendedor, sin luz, sin computadora, sin cardiólogo? ¿Qué sería de nosotros? Frágiles criaturas frente a un oso o a cualquier otro animal. ¿Y qué nos hizo superiores? La solidaridad intergeneracional y el funcionamiento en equipo. La civilización es hija del grito, ayúdame, dame una mano para pelear en la vida. Y ahí multiplicó el hombre su capacidad de crecimiento y de conquista y de construcción de civilización. Yo sé que llevamos adentro, algunos llaman un gen egoísta. Toda cosa viva lucha por su vida y luchará siempre. Y lucha por la vida de su familia. Pero no podemos vivir solos. Desde la partera, el camposantero que nos entierra, somos el único animal que entierra a los muertos. Y hasta precisamos especialistas para enterrar a la gente. Yo tengo muchos compañeros, los quiero en pila, pero si tengo un ataque cardíaco, preciso un cardiólogo, ¿verdad? Y así nos pasa en todo, dependemos de los otros. Sin la sociedad no somos nada, absolutamente nada. Es mentira la afirmación de que solo existe el individuo y la familia. El individuo y la familia no dan respuesta sin el peso que tiene la construcción civilizatoria de la sociedad y de lo que significa la sociedad. Por eso precisamos la política. Y precisamos la política precisamente porque si cada uno es un punto de vista, es una diferencia, alguien tiene que administrar los conflictos que producen las diferencias. ¿Por qué tenemos diferencias? Porque pertenecemos a clases distintas, porque estamos ubicados en distintas pirámides de la producción, de la distribución, porque hemos recibido culturas distintas, porque genéticamente tenemos diferencias, porque nuestros grados de inteligencia son distintos, por un montón de cosas, por religión, por influencias corporativas. Por lo tanto, es ineludible que hay conflicto. Y si fuéramos perfectos y dioses, no precisamos de la política. Pero hay que administrar esas diferencias. ¿Para qué? Para que sobreviva el gran bien que es la sociedad. El bien común, la existencia de la sociedad. Vivir es siempre convivir con otros hombres, con otras mujeres, con otros intereses. Y ese es el papel doméstico de la política, terciar, poner límites en el marco de nuestras diferencias, a veces bien, a veces mal, a veces acertado. Y en los grandes picos de la historia humana, la política, cuando se adentra en las entrañas de cambio de los pueblos, es la que pone el grito, hasta aquí llegamos. Es la que pone el límite, hasta aquí soportamos el dolor, hasta aquí soportamos el aplastamiento, hasta aquí se acabó.
esos son momentos picos de la historia del hombre, también expresados por la política, de alguna forma, que nos permiten los saltos cualitativos, el más, también que nos deparan retroceso, porque la historia humana no es rectilínea. Estas cosas que estoy diciendo se puede discrepar abiertamente, pero componen una manera de ver la realidad humana y la construcción y la marcha de nuestras sociedades. Pero por eso pienso que naturalmente cada uno de nosotros tiene que darse cuenta que el nacer es un milagro. Casi tenías 40 millones de posibilidades en contra de no nacer. Y te tocó nacer a ti. Vaya milagro. Y si es así, en realidad no es ninguna virtud humana. Las lechugas también nacen. O los insectos, u otros mamíferos, en fin. No. Pero la diferencia que tenemos es que tenemos conciencia y que hasta cierto punto podemos incidir en el camino de nuestra vida. Más claro, puedes tener una vida porque naciste y porque la soportas. Y te la llevan y te la transforman. Eres un buen animalito de trabajo y de consumo. Y cuanto más trabajas, más cuotas podrás pagar y más podrás consumir. Hasta que llegó un momento que te fuiste. Y vendrá otro que ocupará tu lugar y así sucesivamente por los siglos de los siglos. Amén. Pero puedes tú, si tienes conciencia, darle un rumbo a tu vida y a tu existencia. No como hizo este señor que hizo este edificio porque tenía mucha plata. Tú puedes ayudar a mitigar el dolor de tener que irte y trabajar para acrecentar el valor de la civilización humana. Transformar tu amor en un gesto de valor a favor de los que van a venir. Eso es luchar por construir civilización, luchar por mejorar el mundo que nos toca vivir, las circunstancias, luchar para tener un camino. Nunca concretarás el camino a la altura de tus sueños, porque la capacidad de soñar supera la capacidad de realizar. Pero el premio no está al final del camino ni es para vos. El premio es el camino mismo. Si tu vida es igual a la lechuga, o tiene otra dignidad. Y esto sí que depende de la opción que tomemos en la vida. Y esto significa un desafío en nosotros. Y esto no se da por generación espontánea. Esto se da por un juego de la libertad, supone libre elección del camino. ¿Por qué les digo esto?
porque cuando era joven estaba desconforme con el sistema. Y era de los que soñaba que había que cambiar la propiedad y la distribución, los medios de producción y los medios de distribución. Y en la medida que fui envejeciendo tuve que aprender algunas otras cosas. Y una de ellas es que si no cambia la cultura no cambia nada. Y que es más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural. Y que el hombre, en parte, puede ser también artífice y constructor de su cultura. ¿Por qué? Porque ahí está la historia de la civilización con sus lesiones. En parte, la civilización ayuda a encuadrar nuestros instintos, moderarlos, regularlos y expresarlos de otro modo. Si no, hay cosas que son inconcebibles. ¿Cómo concebir un esquimal que cuando está viejo se va a morir en el frío para no consumir y no ser una carga de los demás? Y nosotros que somos tan egoístas como parecemos, ¿cómo se concibe que un tipo se tire en una casa que se está incendiando jugándose el pellejo para sacar a alguien que quedó adentro? Porque ni siquiera lo pensó, lo hizo. Adentro de nosotros hay un sentido de solidaridad con los otros. Es decir, la cultura puede. Pero ¿qué nos pasa? Las clases sociales tienen historia y tienen historia en su comportamiento. Y las ideas que genera un sistema de producción y de distribución terminan conformando el horizonte también de una cultura. Vaya más claro. Salir de las generalidades. Estamos atosigados con un bombardeo permanente de los medios audiovisuales. Compre esto y compre lo otro y compre lo de aquí y compre lo de allá y pim, pum, pam. Y estamos inmersos en un partido de fútbol o de béisbol, o de esto y del otro. Los recursos de la sociedad de entretenimiento. Pobre Roma, estaba a la altura de un felpudo con el circo. Pan y circo. Lo que nosotros tenemos que soportar es una bobada a la hora de la que tenían que soportarlo los romanos. Nos tenemos que mover en todo eso. Y ello termina conformando en parte una influencia adentro de nosotros, que explica algunas de nuestras reacciones. Pero ni los medios mediáticos, ni las campañas de entretenimiento, ni nada, ni el consumismo como conducta de masa, son obras del Espíritu Santo, son construcciones funcionales a la política de acumulación que necesariamente tiene nuestro sistema. Nuestro sistema ha generado esos factores culturales que son precisamente afines a la gran función de la acumulación. Este país, otro ejemplo histórico. Liverpool, la hermosa ciudad de los Beatles. Pero resulta que en una época fue el mercado donde se remataban los esclavos que se cazaban en África y que se llevaban a las 7 colonias. ¿O no? Estaré entreverado yo en la historia inglesa. Ah, era así. Sin embargo, 50 años después, cuando se empezaron a retobar las colonias,
Y portentosamente parece que hubo gente en Inglaterra que se dio cuenta que esa mano de obra estaba favoreciendo a la emergente potencia, salieron a torpedear los barcos esclavistas. Un brutal cambio cultural funcional ¿a qué? Al Imperio Británico. Los imperios han construido cultura también. Cultura favorable, en el fondo. Estas cosas creo que son funcionales. Lo que quiere decir, y aquí voy al cerno de la cuestión, yo estaba retobado con el capitalismo. No tiene la culpa el capitalismo. El capitalismo es producto creador de nuestra civilización. El problema es casi civilizatorio. Hoy estamos en una coyuntura, hay una discusión de izquierda y de derecha que a esta altura me parece arcaica, porque no es solo el sistema, es la civilización. Resulta que esta civilización occidental y cristiana ni es tan occidental ni es cristiana. Tenemos un Dios que se llama mercado y todo. Nuestra vida no gira en función de la felicidad del hombre o del hombre, giran alrededor de los intereses del mercado. Yo podría tirar cifras, ustedes las manejan mejor que yo. Pero esto se ha hecho más dramático, porque las clases sociales van variando su conducta porque están incididas por la historia. Por ejemplo, ayer lo hablaba con unos compañeros, los señores feudales del siglo VIII, IX, eran unos militares sobrios, salvajes, analfabetos, brutos, con un enorme sentido de responsabilidad frente a sus vasallos, por interés propio, capaces de cualquier tropelía. Era la época de la armadura. Poco tienen que ver esos señores feudales con los señores de la peluca que vinieron allá por el siglo XV, XVI y eso. Es decir, con el feudalismo de otra época. La burguesía, cuando surge en este país y en otro, es puritana, cuáquera, sentido del trabajo y del ahorro a muerte y de la sobriedad y de la inversión. Y odia a los feudales por atorrante, por vivir de arriba, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y en nuestra época, hoy, el capitalismo financiero, una expresión, se ha transformado en un elemento especulador de dimensiones colosales que nos ha transformado la economía y la vida en una timba. En una verdadera timba. Ya no estoy hablando del capitalismo productor. Estoy hablando de ese capitalismo golondrina que tiene cifras que son alucinantes y que está condenando a los países. Por ejemplo, un país tiene reservas. Como todos los países latinoamericanos, decimos que tenemos reservas. Tenemos un montón de plata que no podemos utilizar porque la tenemos que tener para hacer frente a la timba monetaria. Porque viene un ataque a nuestra moneda y tenemos que vender dólares o comprar dólares, porque si no aquello es insostenible. Pero no podemos utilizar la reserva en inversiones productivas para generar trabajo. No. Le llamamos reserva por rutina de carácter histórico. En realidad es un fondo timbero que tenemos. Porque estamos sometidos a esa timba que lo ha desatado ese capitalismo golondrina que anda volando de un lado para el otro y que necesita
paraísos fiscales, todo eso, que usted conoce mejor que yo. ¿Por qué? Porque el norte de esta civilización es la acumulación. Y esto ha desatado una ola de corrupción. Y la va a desatar, porque si triunfar en la vida es tener dinero rápido, estamos condenados. Y como la acumulación es importante, hay que ofrecer y hay que comprar gente. Y hay que agarrar todas las piezas jodidas y comprarlas por aquí y por allá para sacar decisiones, y eso se llama prostituir la democracia y prostituir la política. Pero ¿cuál es la causa? La causa es esa representación, esa imagen que triunfar en la vida es tener plata, mucha plata, y fuere como fuere, y eso es más importante que todo lo demás. Esto se agrava más con las diferencias que hay en el mundo. Es probable que las empresas en un país desarrollado no se animen a hacer, pero cuando salen al mundo, cuando van a África, cuando van a América Latina, Dios me libre, se sacan la careta, sacan los dientes para afuera. Y esta licitación es para mí, y ofrezco acá y ofrezco allá. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? ¿Y qué le pasa a los pueblos que balconean eso? Y pasa como hay cierta policía caminera que hay en América Latina, que ya le pone tarifa a la propina que le tenés que dar para que te deje pasar. Es decir, nos pudre la sociedad. Nos termina pudriendo, no un estamento de gobierno, la conducta global de una sociedad, hacer la tuya. El triunfo está en que hagas la tuya, fuere como fuere. Yo no creo que la democracia se pueda reducir a una cuestión de votar cada 4 o 5 años. Ni menos la concentración de la riqueza de carácter excesiva en el fondo termina siendo una concentración de poder político y una deformación oligárquica. Eso no es democracia, es plutocracia. Y estamos expuestos a eso. Quiere decir que esta cuestión de la cultura y esta cuestión de la civilización tiene mucho más importancia de lo que parece. Yo no puedo hablar esto acá en una universidad y me estoy preocupando de hablar estas cosas con gente universitaria. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los futuros proletarios del mundo. El mundo necesita gente que... La explosión tecnológica impone que para generar plusvalía, las masas trabajadoras del futuro van a necesitar formación terciaria. Inevitablemente van a pasar por eso. Y la próxima revolución que está en puerta y que se viene al trote es la introducción del trabajo, de las máquinas robotizadas en la sustitución del trabajo humano. Eso sería maravilloso para un mundo libre. La máquina que los robots van a trabajar para el dueño de los robots. Este es el problema. Lo que puede ser un instrumento de liberación, en gran medida del trabajo, va a depender de la capacidad de reacción y de organización que tenga la gente y de lucha. Nadie nos va a regalar la prosperidad y el avance del porvenir. Construir civilización es preocuparse de esto. Construir civilización es poner una parte de la existencia de nuestra existencia en el enfrentamiento de esas luchas por el progreso humano que me parece que están adelante, como otros lucharon por las 8 horas, como otros lucharon contra la esclavitud, como otros lucharon por el republicanismo, por el voto, por la igualdad de la mujer. Siempre los pasos adelante de la civilización fueron gestos minoritarios de gente que luchó en su tiempo
hasta construir un acervo público. No creo que sea la dádiva de los dioses, que en algún momento inspirado se lo otorgan al hombre. Por eso creo que el compromiso con estas cosas tiene sentido. Y habrá una humanidad un poco mejor si el piso de las universidades empieza a comprometerse en estas cosas, porque tiene la responsabilidad de la inteligencia. ¿Es posible la construcción de un mundo mejor? Si es posible poner un tractorcito en Marte y manejarlo que dé 2 años, ¿cómo no va a ser posible construir un mundo mejor? ¿Que tiene dificultades? Sí, no tengo duda que tiene brutas dificultades, terribles dificultades. Pero si no lo es, tampoco escapamos de la muerte, pero luchamos por prolongar nuestra vida todo lo que podemos. Para vivir hay que tener causa. Hay que tener una causa por vivir. No vivir por accidente de un espermatozoide que hizo la aventura de fecundar un óvulo. Tener una causa es buscarla en el horizonte de nuestra conciencia y de nuestros dolores colectivos como sociedad. Porque ni qué decir que la civilización es hoy por ti y mañana por mí. Eso es la solidaridad, no es altruismo. Es un bien superior. Por eso, finalmente, les quisiera transmitir alguna convicción. Había una vieja película que tuvo mucho éxito, Rebelde sin causa. Justamente. El defecto era que no tenía causa. Pero uno no se puede resignar. O el hombre no nació para la resignación, sino es un animal conquistador. Un mono raro que salió tal vez de África y entró a caminar, y en virtud de poder construir familias, equipos, tribus, animal claramente socialista, pero no como entendemos nosotros el socialismo. No hay ningún cazador primitivo que se le ocurriera que el ciervo era de él, o que la heredad donde cazaba era de él. Tenía bien claro que eso pertenecía al conjunto. Por eso digo socialista. Y sabía por su edad que su deber era cazar y compartir con los niños y con los viejos lo que tenía. Fue así. El 90% de nuestra existencia arriba del planeta vivimos en familias más o menos grandes, en banda, sin que lo mío y lo tuyo nos separara. Lo que somos hoy es una construcción de la historia. Animal socialista que la historia lo hace capitalista. Con la aparición de la mercadería, pero que lleva adentro la vieja criatura que está agazapada dentro de nosotros como tantas cosas, porque tenemos un genoma que es casi el mismo y una memoria biológica ahí. Después hay una conducta etológica superpuesta y hay una explosión formidable, más moderna.
somos un animal complicado. Lleva un abuelo o un bisabuelo que seguramente pasó mucho tiempo alrededor del fuego, que fue cazador. Y hoy este hombrecito tiene estufas para mitigar y como no tiene leña, le ponen unos leños con gas para engañarse. Y tiene macetitas en los apartamentos porque necesita algo, ¿verdad? Y hace jardincito. Y dicen que cuando va al supermercado que anda con un carro es remeda al cazador. Y cuando va al fútbol grita porque necesita una tribu. En fin. Todo eso y mucho más somos. No se debería hablar en profundidad en política sin gastar algún añito en las ciencias del comportamiento humano. Que nunca crean que el hombre solo es razón o que toma las grandes decisiones de su vida razonablemente. ¡Pah! ¡Qué bollo sería si fuera así! Pero si tú analizas tu vida particular, te vas a dar cuenta que más de una vez tomaste decisiones capitales sin que jugara la razón. ¿Por qué te enamoraste de aquella piba en una esquina y viceversa? ¿Verdad? Bueno, así y muchas cosas en nuestra vida. Somos mucho más complejos. La ciencia del comportamiento tiene mucho que ver con conocer ciertas claves de la política. La gente también cuando elige por ahora, y ojalá que haya otra humanidad, una parte es con la cabeza, otra parte es con el bolsillo, pero muy frecuentemente con el bobo. Por esto, yo soy una oveja negra acá, en esta universidad, y en la historia de esta universidad. Soy antimonárquico, soy republicano, anticolonialista, tengo todos los defectos. Pero admiro la cultura. Y por viejo tuve que aprender a tener amigos que piensan totalmente distinto y los respeto. Y me siento amigo de buena fe porque aprendí que el aprender a convivir significa aprender a respetar las diferencias. Y una de las peores enfermedades contemporáneas es el fanatismo. Una cosa es la pasión y otra cosa es el fanatismo que termina cerrando. Y la otra cosa que me ha enseñado la vida, ahuyentar el odio. El odio y el amor son parientes, los dos son ciegos. La diferencia es que el amor es creador y el odio no hace otra cosa que destruir. Y sobre todo, nos destruye a nosotros mismos cuando lo profesamos. Por eso, una clave imprescindible que tiene la política es aprender que la diversidad existe y que la tolerancia es imprescindible para aprender a convivir en las sociedades. Sin embargo, no es un bien logrado de una vez y para siempre. A cada rato está en jaque y en retroceso. Más, hay un mundo supuestamente liberal.
Yo no puedo discrepar con el ideal del liberalismo, por el contrario. Mi discrepancia es la mentira que tiene el liberalismo de ofrecer las condiciones de un mundo maravilloso que después no ejecuta. Pero si algún día hay un mundo mejor, es no sepultando el liberalismo como filosofía de vida, sino multiplicándolo. Ese es un bien a partir del cual hay que construir y no retroceder, porque eso es perder civilización. Y el liberalismo enseña, desde el punto de vista político, el valor que tiene la diversidad, la tolerancia, el convivir y el no creerse el dueño, el ombligo del mundo o el dueño de la verdad absoluta y relativa. Sin embargo, esto permanentemente está en disputa y permanentemente está amenazado y permanentemente está negado en los hechos por los portavoces más paniagudos del propio liberalismo. Si no, no se entendería la conducta en general que el grueso de los medios mediáticos tienen en el mundo, que no tienen nada de liberales. Exactamente. O son liberales para un lado, pero no para el otro. Por todas estas cosas, y muchas que dejo en el tintero, hagan algo, no se queden quietos. Se puede luchar por mitigar los males, y está bien. Y se puede luchar por la necesidad de recrear otra civilización. Dicho así, es ucrónico. Dicho así como lo estoy diciendo, es ucrónico. Si hay gente en el seno de la inteligencia del mundo que se compromete, será una utopía. Y si se transforma en una utopía, es un rumbo para la humanidad del futuro. Pero hemos llegado a una etapa de la civilización humana, queridos amigos, compatriotas latinoamericanos, que no sé si daremos respuesta. Yo creo que hay problemas que no los puede arreglar ni los va a arreglar ningún país. No los puede arreglar. Porque la humanidad está precisando una gobernanza de carácter mundial. En algunos aspectos. Y no sé si seremos capaces de pensar como especie. No sé si nos tocamos los límites del hombre como comunidad global. ¿Qué quiero transmitir? Algo que ya he dicho por ahí. Hace más de 30 años que sabemos que estamos haciendo mal con la atmósfera, etcétera. Sabemos todo lo que hay que hacer. La ciencia y la academia nos abrieron los ojos, pero no lo hacemos. Porque hay intereses económicos que no podemos frenar. Bien. Estamos pudiendo la naturaleza por esta civilización de suicidio y de derroche. Mentira que no hay medios para hacer frente a los desafíos. Nunca el hombre tuvo la capacidad que tiene hoy. Nunca tuvo los medios materiales que tiene hoy. Nunca tuvo el poder científico que tiene hoy. Nunca tuvo la acumulación que tiene hoy. Es pavoroso decir que no hay medios. Mientras se gastan 2 millones por minuto en presupuesto militar en el mundo, y otras hierbas que ni las voy a tocar, de despilfarro que está haciendo la humanidad. El hombre tiene fuerza como para llevar la vida al Sahara.
el hombre puede cambiar positivamente ciertas desgracias que está padeciendo la naturaleza. Sí, tiene los medios y tiene el conocimiento, pero tiene que aprender a gobernarse a sí mismo. Tiene que mirar por la especie. Tenemos globalización financiera, pero no tenemos globalizada la moral, la ética. Los pobres de África no son de África. Las mujeres que no tienen agua en kilómetros a la redonda no son de África, son nuestros. Los que se están ahogando en el Mediterráneo son nuestros. Son el precio de los pecados coloniales. Son las heridas de la historia de nuestra propia humanidad. ¿Hay que luchar por cambiar esa civilización tan egoísta y cruel o no? Saquen la cuenta. Saquen la cuenta del despilfarro de comida que hacemos en el mundo. En el mundo central, los perros de Europa comen mucho mejor que los africanos de África subsahariana. Ni que hablar que los pobres de América Latina. Entonces, este es el problema ético, que es un problema de lucha política y de generar voluntad política. Hay cosas que no las puedo tener claras. No sé si acá se expresarán los límites del hombre. Creo que en la historia de la humanidad ha habido varias globalizaciones, pero todas fueron con pata militar. El Imperio Romano fue en su época una formidable globalización. Eso que se llama la República Popular China ahora, mamma mía, es un imperio globalizado más viejo que... Ha habido varias. El desparramo de la civilización helénica con Alejandro fue... En fin. Pero no puede pensarse en una globalización militar, en un gobierno militar del mundo. Necesitaría un acuerdo fundamentalmente de grandes potencias, y ustedes están en una. Hay una responsabilidad de los países centrales, en parte coautores de esta civilización, y responsables en parte de esta civilización. Alguien tiene que hacerse cargo, no es cerrando la puerta. Alguien tiene que hacerse cargo, o no. Y esto va a pautar el mundo del porvenir. ¿O qué va a ser el mundo del porvenir? Imperios que se disputan sus áreas de influencia. La generación en América Latina que venga dentro de unos años, que haga balances entre el imperialismo amarillo y el imperialismo yanqui, cuál fue más cruel o cuál fue mejor. O la lucha es por una humanidad global, de valores globales, con una ética común, con ciertas políticas mínimas comunes. En fin. Einstein decía, si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo es conformarnos con lo que tenemos y creer que democracia es votar cada 4 o 5 años
calentarnos un poco cuando nos suben el precio de la electricidad o del combustible, pero seguir. Lo otro es sentido de responsabilidad y luchar por cambios en este mundo. Así como los países centrales tienen una enorme responsabilidad en lo que pase, porque son los que cortan el bacalao o pueden cortar el bacalao si son capaces de enfrentar al capital financiero. Si se van a dejar dominar como hasta ahora, que viene una crisis de la subprime o de la especulación de esto y el otro, no va casi nadie en cana, no pasa nada, y le dan vuelta la manijita echando moneda y que banque toda la sociedad, estamos jodidos. Ahí estamos jodidos. En ese caso, los responsables van a ser ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes van a representar el sector inteligente de la sociedad. Ustedes han pagado el tributo de ser universitarios y como ustedes miles, los universitarios se van a multiplicar por miles en el mundo. Y una cosa es que los pobres analfabetos los encandilen con espejitos de colores. Y otra cosa es que ustedes se sometan por las mieles de la sociedad de consumo. No sé lo que será el futuro. Y puedo estar muy equivocado, terriblemente equivocado. Pero yo no vengo hasta con lo que cuesta mover mis huesos, adularlos. No. Vengo a tratar de picanearlos para que se den cuenta en el mundo que les toca vivir y puedan descubrir un sentido a una parte hermosa de su existencia. Gracias. ¿No? Sí. You have another opportunity to clap, so actually there's room for questions and comments, so we will have the opportunity to clap even more. Hay ahora in a little bit. So can I un actually tiempo para open, preguntas, the así floor que in either abro el Spanish or piso English? para preguntas. If you can identify who you are, that would be great. Yes. Si se pueden presentar, sería. Sí, claro. Soy de México y soy estudiante aquí en la universidad. Te quería preguntar, ahora que hablabas de esta visión global, de vernos como especies y no de vernos como países o como tribus, y al ser descendiente, tanto tú como yo, como muchos latinoamericanos, de europeos que huyeron de totalitarismo, de pobreza hacia Latinoamérica y nos recibieron con los brazos abiertos. Y ahora en el Reino Unido hay una retórica anti-inmigración, no quieren que la gente venga. Entonces te quería preguntar cómo observas esta retórica, esta tendencia anti-inmigración, anti-globalización del Reino Unido, de Donald Trump en Estados Unidos, etc. Entonces, nada más solamente, ¿qué opinas de esto? Mira, hermano, yo por eso dije las cuestiones del comportamiento humano. Es una cosa curiosísima. En las sociedades subdesarrolladas, muy pobres, curiosamente los activos de solidaridad casi genético, antiguo, de compartir, se dan en los sectores más miserables, más pobres.
mujeres que reparten lo poco que tienen con las vecinas, con los hijos, la atención, se ríen. Hay lazos comunitarios, aparecen. Aparece en Ancao, en el instinto de sobrevivencia, la solidaridad como herramienta. Curiosamente, cuando las sociedades empiezan a estar mejor, parece que se va acentuando el genio individualista en nosotros y egoísta. Porque creo que tenemos un capital genético, por un lado, que nos impulsa a ser egoístas. Puede ser cierta parte de la definición de joven, un hombre de esta casa. Bueno, de acá al lado, de hace unos años. El hombre es el lobo del hombre. Sí. Pero esa es una aplicación teórica excesivamente reaccionaria que termina transformando el Estado en responsable de la seguridad individual, porque la vida es una selva. Está. Después está la visión de Robespierre. El hombre no es corrupto, pero es corruptible. Y en base de eso viene la prevención, la justicia y todo, y caer en un Estado autoritario. Parecería que somos las dos cosas, que tenemos una dualidad. Tenemos por un lado el egoísmo, y por eso viene un sentido de la cultura, y por el otro tenemos el sentido de construcción de solidaridad. Tenemos una lucha dentro de nosotros mismos. El papel de la cultura es qué cosa hacemos primar, si ese egoísmo lo enfrascamos o no. Curiosamente, en las sociedades capitalistas contemporáneas superabundantes, se va afirmando cada vez más el individualismo. Los pobres tienen la culpa de ser pobres porque algo no habrán hecho, por falta de estímulo, por falta de preocupación, porque son atorrantes, por esto y lo otro, todo lo que quieran. Y hay mil barreras. En este caso también los europeos blancos, y eso no quieren compartir con... Ayer les sirvieron las de color para traerlas de sirvienta. Las tuvieron fregando pisos y todo. Y todavía alguna aventura haciéndole a algún hijo si podían, de clandestino y todo lo demás. Y lo usamos todo lo que pudimos. Pero ahora nos estorban, no los queremos. Hay que reconocer que es un retroceso civilizatorio brutal, doloroso. Lo que me afirma más que el problema no es de crecimiento económico. Acá no puedo reducir el lomo al lomo económico. No, el lomo es cultura también. El lomo es civilización y eso hay que cultivarlo y hay que trabajarlo. Si no estamos fritos, si nos dejamos llevar por ese egoísmo que nos ahoga, desemboca en esto. Casi hay un conjunto de partidos nacionalistas en Europa que están negando el progreso humano, pero no solo que están negando, en el fondo están apuñaleando a Europa. Porque si hay una cosa que surge claro, es la vejez demográfica de Europa. Europa por sí sola se llena de viejos. La seguridad social del futuro va a ser un problema. ¿Por qué? Porque otra cosa del comportamiento humano es que cuando mejoramos el nivel económico, la tasa de natalidad decrece. Y hace rato que Europa tiene un nivel económico interesante con el Estado amortiguado, y entonces no tiene hijos, tiene penas. Los hijos parece que son la bendición de los pobres. En la conducta de la mujer pobre
tener hijo es dejar de ser cualquier cosa, es pasar a ser madre. Aunque no lo sepa, instintivamente es una autodefensa. Hay algunos estúpidos que se creen que solo abre las patas. No se dan cuenta que hay un yo que la está empujando. Ser alguien en un mundo machista, la que tiene consideración es la mujer que es madre. Pero eso son penurias del mundo pobre y desgracias del machismo del mundo pobre. En el mundo rico sigue habiendo machismo y eso sí se manifiesta de otra manera. Ojo, no me como la pastilla. Pero se manifiesta el asunto distinto. Entonces, te sintetizo. Creo que este es un producto de la etapa en que está, una conducta social como la que señalé de los cuáqueros y de los señores feudales. Acá se está incentivando ese egoísmo de creer que si compartimos nos vamos al... Y está colaborando también el problema religioso. Yo soy Lorena de la Puente, soy peruana. Te quería preguntar que recientemente se reunió con Verónica Mendoza, ex candidata por el Frente Amplio en Perú para las presidenciales. Y ella y a muchos de los que nos importa impulsar movimientos de izquierda en países como Perú la tenemos bien difícil, por un tema de desigualdad, de polarización y de una tradición de gobiernos de derecha. Sin embargo, ella tenía un discurso muy distinto y ella hablaba mucho de entender a la política como un acto de amor. Y luego de 30 años, ese discurso permitió que la izquierda tenga una presencia relativamente importante en el Congreso peruano. Te quería preguntar, ¿para usted entender la política como un acto de amor tiene cabida en nuestra América Latina de hoy? Según lo que se entienda por el amor, vieja. El amor es un bicho complicado, es un animalito. No voy a creer que el amor es solo ternura. Tengo una idea de la historia de Perú, una cosa que me impactó el otro día, un murallón que hay en Lima que separa un barrio pobre de los barrios ricos, que es una vergüenza, una dolorosa vergüenza. Y digo yo, no hay gente que haga saltar en pedazos eso. Por lo menos buconear le llenan el agujero por todos lados. Pero creo que eso que se llama el Frente Amplio, lo que planteó que... A mí me vinieron a sacar una foto, no a Keiko, pero no recomendaba a quién había que votar, pero recomendaba a quién no había que votar. No es en Perú, pero la plaga de la izquierda en el mundo ha sido la poca capacidad de unirse, de juntarse. Hitler se sentó en Alemania porque el Partido Comunista y el Partido Socialista no encontraron cosa más inteligente que matarse a balazos entre ellos y joderse, y le abrieron el paso. Franco se murió de viejo en una cama, porque se dieron el lujo de pelearse, anarquistas, comunistas, socialistas, por la incapacidad de hacer un frente común, de pelear por una causa superior. Siempre que la gente se divide, se debilita. La Revolución Francesa se fue al carajo, se la comió Napoleón, cuando los jacobinos se juntaron con la derecha contra el centro. Bueno, si no aprendemos de la historia humana, no sé de quién vamos a aprender. Pero el bicho humano es el único animalito capaz de tropezar varias veces con la misma piedra.
Así que ustedes lo que han logrado en Perú, consérvenlo y multiplíquenlo. En mi país nos podemos dar el lujo que no tenemos una máquina perfecta. Hemos construido una fórmula política que ya tiene 45 años y tenemos ahí desde la democracia cristiana, el Partido Comunista, tenemos todo, un combo. Nos peleamos todos los días, pero una vez que tomamos una decisión, chao. Llegamos por mayoría. Y eso nos hizo fuertes. Y si no hubiéramos logrado eso, estaríamos charlando en los boliches. ¿Que es perfecto? No. No dividan el cuadro porque se regalan. Hola Pepe, muchas gracias por tu presentación. Suscribo prácticamente todo lo que nos has dicho. Estoy de acuerdo con lo que nos has dicho. Y en ese contexto te quería preguntar, ¿cómo lo hacías tú mientras fuiste ministro de Estado, mientras fuiste presidente? ¿Cómo lo hacías para congeniar, armonizar tus idearios, tus ideas, tus ideales con la práctica política diaria, digamos? ¿Cómo lo hacías para congeniar tus ideales con la toma de decisiones, con las presiones que recibías, con los intereses que había que enfrentar? ¿Cómo lo hacías para congeniar esos dos aspectos? Pensaba dónde había estado, por lo que había luchado, y me parece que aprendí esta cosa. Dentro de lo posible, tratar siempre de favorecer el interés más general y sobre todo que engloba a más cantidad de gente. Nunca es lo ideal, pero hay que tener un sentido de justicia redistributivo en todo lo que se hace. Primero luchar por arrimar algo más al más débil. Segundo, si la sociedad está organizada de determinada manera, no matar la gallina de los huevos de oro. Buscar que la gallina siga poniendo huevos. Para que siga poniendo huevos tiene que comer. Pero para el comer tiene que poner huevo, porque ahí tenemos para compartir. Pero esa es una lucha permanente. Nunca va a estar conforme con el maíz que come la gallina. Siempre va a querer comer más. Y ahí te jode, porque los huevos te salen muy caros. ¿Qué te quiero decir? El apetito de una clase social propietaria nunca la vas a saciar. Tenés que dejarlo engordar y comer, pero no tanto. Pero no tanto. Si lo querés condenar al hambre, no va a aceptar el hambre y se raja. Y te deja un agujero peor que el que tenía, porque tenés menos para repartir. Eso te crea una desconformidad con los tuyos, a los que querés favorecer, porque le parece que es poco. Y con el otro también, porque el otro cree que le está sacando mucho. Ese es el arte de la política, hermano. Nunca pidas lo que no te pueden dar. Y no te metas a ser drástico cuando no tenés capacidad y en lugar de progresar vas para atrás. Esta fue una lección que aprendí hace muchos años en Cuba revolucionaria. Llevaba un año la revolución cubana y habían 2 años y habían nacionalizado una fábrica de fertilizantes nuevita, que los técnicos eran yanquis y se habían rajado.
Y la estaba manejando un abogado de 24 años, la fábrica. No sabía ni dónde estaba parado. Por eso la fábrica bajó la producción y se fue al carajo. Era un desastre. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? No te metas a nacionalizar y a confiscar para tener menos. Porque ese no es progreso. Dejá que siga tragando. Y si un día tenés fuerza, capacidad y solvencia para producir más, entonces metele el diente, pero no antes. Porque si no, lo único que está es multiplicando los problemas. Esto es también parte del arte de la política. Y tenés que negociar permanentemente. Y tenés costos con eso. Y tenés costos políticos. Es comprender que gobernar es elegir decisiones que favorecen a uno y perjudican a otro. No se puede ser neutral. Por eso la política no es una ciencia. La política no puede renunciar a las ciencias. Ojo. Pero tiene cosas que son medidas de arte. Porque todos los factores que manejás no son todos medibles. Y tenés que soportar, y como decía Churchill, te tenés que tragar algunos sapos de vez en cuando. Bueno, me gustaría agradecer delante de todos el apoyo que vienes dando a los brasileños que están sufriendo un golpe jurídico, mediático, parlamentar. Y tan pronto esto fue adelante, Pepe Mujica fue allá y dio mucho apoyo a la gente para que siga en lucha. Y pues estamos siguiendo con esta batalla que está siendo bien difícil. Y pues bueno, cambiando el tema, me gustaría mucho saber tu opinión en relación a este nuevo movimiento que está aconteciendo en Cuba, ¿no? Esta nueva conexión con el gobierno estadounidense y hay gente que tiene unas perspectivas que bueno, el capitalismo va a empezar a ser el sistema predominante y ¿cuál es tu opinión sobre todo eso? Gracias. Mira, tal vez lo más central, yo no creo que a la gente se le pueda pedir crónicamente un sacrificio permanentemente de décadas y décadas y décadas, porque algún día vamos a tener un mundo mejor. Y creo que hay que construir, que hay momentos de sacrificio inevitables en la vida, pero que siempre hay que ambicionar de que la gente transcurra lo mejor posible en los años de su vida. Esto en relación a lo que te decía del amor a la vida y de lo hermoso de la vida. Entonces, me parece que Cuba tiene que correr esta aventura tratando de mejorar los ingresos materiales de muchas cosas elementales que su pueblo precisa. Y que no se le puede pedir indefinidamente al pueblo cubano que se sacrifique, se sacrifique, se sacrifique. No hay derecho. No hay derecho. Entonces, que tiene un riesgo, seguramente que tiene un riesgo. Y lo deben de haber calibrado.
Yo creo que hacen una apuesta que se pueden equivocar o no. Y la apuesta es la siguiente. El grado de conciencia y de cultura que tiene el pueblo cubano es el más alto de América Latina. Y tiene alguna cosa conmovedora. Cuba tiene pilas de defectos. El peor defecto es la chamboneada agrícola que se mandaron. Como campesinos, productores, la chambonearon. Y eso le multiplicó las dificultades. Pero tiene una cosa hermosa. Ha sembrado cultura y conocimiento en cantidad. Y tiene un montón de médicos desparramados por el mundo. El grueso de esos médicos mandan la plata para Cuba. Eso es grandioso en la sociedad en la que vivimos. Porque cualquiera de esos médicos se puede ir al carajo y vivir a costilla del capitalismo mucho más y no tener las privaciones que tiene que mandar gran parte del salario. ¿Por qué lo hace? Lo hace por conciencia, por amor a su pueblo, a su familia, por todo eso. Yo creo que la apuesta es media de ese tipo, de creer que vamos a poder mover la economía y que en todo caso la influencia que puede tener las deformaciones, que traiga un incremento desmesurado, son soportables, son administrables, me parece. Se pueden equivocar, como cualquiera. Tiene una cosa de experimento. Ahora, la situación de bloqueo, de inmoralidad, es una cosa... Además, toda una mentira, Estoy un día en Cuba, en una casa que estoy aquí, hay unas uvas grandes así, digo, ¿de dónde sacaron esto? Porque yo conozco algo de agricultura, ¿no? Esa uvita no puede ser de Cuba. No, esto es enfrente. ¿Cómo? ¿Y el bloqueo? No, pero los gobiernos venden derechos. Estoy hablando con el ministro de Economía cubano y me muestra. Estados Unidos le vende la tonelada de muslo de pollo, $500 la tonelada. A $500 la tonelada no paga ni el maíz que comen esos pollos. ¿Por qué lo hace? Porque a Estados Unidos le gusta comer la pechuga y comen pollo como chanchos. Son una cosa que... Bueno, le gustan pila. Pero le gusta la pechuga. Y le sobran patas. Imagínate, 300 millones de tipos comiendo pollo. Sobran patas, camiones de patas y camiones. Y a los latinoamericanos es al revés, nos gustan los muslos. Y entonces le rematan, le venden a Cuba $500 la tonelada. Y entonces vos decís, esto es todo. Y de repente no le venden medicina. ¿Entendés? ¿Por qué le venden los pollos? Porque están clavados con los muslos. Bueno, yo creo que había que aprovechar esa oportunidad y yo hice lo que pude de dar una mano, siempre aconsejé y eso. Me parece que es racional y bajar los decibeles de las tensiones. Pero me parece que el pueblo cubano tiene una riqueza intelectual y un acervo que es importante. Si sobrevive o no sobrevive, yo no tengo la bola de cristal. Me doy el lujo de vivir lejos de Estados Unidos, entonces allá abajo llega muy mitigado la influencia americana. Para nosotros hay otros problemas más graves que lo de Estados Unidos. Pero bueno, sé que hay gente intelectual, particularmente de izquierda, que está desconforme en el mundo con el paso que dio Cuba. Los comprendo. Pero no participo de la cosa, porque vi al pueblo cubano apartando las piedritas de los granitos de arroz
porque estaban viviendo con el arroz que le regalaba Vietnam, el arroz de descarte, y pasaron sacrificios que son. Y me parece humano de que busquen una coyuntura que les permita mejorar en cuestiones elementales que precisan. Al fin y al cabo, alguna vez pensamos que la revolución era llegar al paraíso, un arco de triunfo, y que todos los problemas estaban arreglados a partir de ahí. Era una utopía juvenil. Nunca van a estar arreglados todos los problemas ni nada por el estilo. Lo único que hay es una larga marcha por el progreso humano. Las revoluciones no son tan maravillosas que arreglen todos los problemas de la humanidad. Son saltos imprescindibles cuando el dolor le hace decir a un pueblo no aguanto más. Pero no le pidamos a las revoluciones lo que no pueden dar. Por eso, discrepando a veces por las medidas de la agricultura y por esto, siempre defendí la revolución cubana. Y no soy partidario de la dictadura del proletariado ni nada, porque por historia, aunque cuando era joven pensaba que sí. Después resulta que la dictadura del proletariado se me transformó en la dictadura nomás, qué joder. Qué joder. Entonces, no, pará. Y creo que la democracia tiene pilas de defectos, el peor la plutocracia. Pero no por tener defecto hay que tirarla a la basura, hay que pelearla para mejorarla. Si no, vamos para atrás. Me temo que no, perdón, pero desde que la política no es una profesión, sino una pasión, hasta vivir la pasión de forma directa, creo que hemos aprendido montones, pero sobre todo que hemos aprendido en un momento clave, que es al final de curso, algo que debíamos haber aprendido a lo largo de todo el tiempo, pero es una oportunidad única. Quería aprovechar también para agradecer a la traductora. Hablábamos ayer, no debe ser nada fácil traducir a alguien como Pepe Mujica. I hope everyone in English understood. I can promise you have missed a lot. Espero que hayan entendido todo lo que dijo el señor Mujica. Repito, debemos a los alumnos y por tanto quería acabar dándole la palabra a uno de ellos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, embajador López Fabregat, por venir hasta Oxford. Estudiantes, académicos, profesores, tanto de la Universidad de Oxford como de otras universidades que vinieron hoy. También agradecer a Blavatnik School of Government por dar lugar a este evento y al Latin American Center por colaborar en tantas maneras con este evento. También quería agradecer al Latin American Society, en la figura de sus dos presidentes, Silvana Maya y Andrés, y a la Oxford Uruguayan Society, quien su presidente Gerardo Cafera le va a hacer entrega de un título de miembro honorario al senador Mujica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchachos, por suerte estas cosas me agarran viejo. Si me agarran con la edad que tienen ustedes, capaz que me lo creo. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el azadón, pero no falta el varón que la riega está en su puerta. Dice un poema gaucho de un Atahualpa Yupanqui. Todo es provisorio. Les quería un poquito de historia en mi lenguaje. Yo, entre las aventuras, estuve varios años preso en una cárcel de presos comunes. Y como teníamos la intención de irnos,
de la cárcel. No precisamente por la puerta. Tuvimos que hacer mucho trabajo político. Y tuvimos que insertarnos en el lenguaje y en la manera de hablar. El mundo más humilde, más reo, el submundo. Los verdaderos fabricantes del lenguaje. Porque en realidad el taller de la lengua de los idiomas se hace en las cárceles. Aunque no lo sepan, es así. Lean Vida del Buscón. Verán, por lo menos el castellano es la historia de nuestra lengua. En cierto mundo se precisa un lenguaje doble o triple, con ciertos códigos. Ustedes escuchan la música de tango, verán. Si yo le digo que es una mina, miles de palabras que están introducidas surgieron de las cárceles, de los lugares más humildes, del doble lenguaje, hasta que se transformó en poesía y ahí se entra a oficializar. Para entenderme con ese mundo fuimos desarrollando esa lengua y después nos gustó y nos quedamos con ella. Y nos fuimos de las cárceles un par de veces. y aprendimos cosas con esa gente muy humilde. Aprendimos muchas cosas. Por eso a uno le quedan, el lenguaje es un montón de heridas, de recuerdo, de decide, de aventura. La lengua no es inerte, la lengua es constructora y padece nuestra historia, en lo personal, en la historia de los pueblos. En principio era el verbo, sí, y es la palabra, el instrumento más maravilloso de la conciencia humana. No lo olviden, nos comunicamos con palabras. Siempre intenten expresar sentires. Gracias, muchachos.